Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy muy emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy. Su copyright que muchos de ustedes tan enganchados como yo a todo lo que tiene que ver con el mundo del espectáculo, las series turcas, y sobre todo, a esas parejas que nos hacen suspirar dentro y fuera de la pantalla. Y hoy preparaos porque vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha generado preguntas que respuestas, un tema que involucra a dos de los nombres grandes de la televisión superíndice 3N turca, Demet Özdemir y Can Yaman. Su lo abu copyright is adivinado, vamos a hablar de esa famosa cena, de lo que supuestamente se dijo, de lo que se rumorea que pasó superíndice 3, y de toda la verdad, o al menos, lo que podemos reconstruir a partir de la información superíndice 3N que tenemos sobre la relación superíndice 3N entre Demet y Can. Antes de que empecemos, quiero pedirles un favor enorme. Si este es el primer video que ven en mi canal, o si simplemente disfrutan de este tipo de contenido, por favor, suscríbanse. No saben lo mucho que me ayuda su apoyo para seguir creando videos como este. Y por supuesto activen la campanita para no perderse ni una sola de mis actualizaciones. Ahora sin preámbulos, preparaos un cafecito, acomodaos, porque esto va a estar interesante. Vamos a empezar por el principio. Demet Özdemir y Can Yaman, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento turco. Ambos guapos, talentosos, carismáticos, y con una química en pantalla que era simplemente innegable. Su colaboración superíndice 3N en la serie Erkenci Pu Jaro Madrugador fue un autocopyright Ntikofenu superíndice 3 meno, tanto en Turquía como a nivel internacional. La serie rompió superíndice 3 RU copyright codes de audiencia, y la pareja protagonista, Demet y Can, se convirtieron en ídolos de masas. La magia que irradiaban en pantalla era tal, que era imposible no preguntarse si esa conexión superíndice 3N se extendió a ese ayu de la actuación superíndice 3N. Los rumores de un romance entre ellos no tardaron en surgir, alimentados por sus interacciones públicas, sus miradas CU superíndice 3 cómplices, y la innegable tensión superíndice 3N que se percibía entre ellos. Sin embargo, nunca confirmaron oficialmente su relación superíndice 3N. Siempre jugaron al despiste, dejando que la imaginación superíndice 3N de los fans volara libremente. Y aquí es donde entra en juego la famosa cena. Una cena que se convirtió superíndice 3 en leyenda, una cena que supuestamente fue el detonante de su ruptura, una cena sobre la que se han escrito ríos de tinta. Pero ¿Q copyright pasó superíndice 3 realmente en esa cena? Esa es la pregunta del Miyu superíndice 3N, y la que vamos a intentar responder hoy. La verdad es que la información superíndice 3N sobre esta cena es fragmentada, llena de contradicciones y rumores. No hay una versión superíndice 3N oficial y definitiva de lo que ocurrió superíndice 3. Sin embargo, a lo largo de los aún más menos han surgido diferentes relatos, provenientes de fuentes cercanas a la pareja, de testigos presenciales y supuestamente, y de la prensa del corazón superíndice 3N turca. Uno de los rumores extendidos es que la cena fue organizada para celebrar el Ukondieresis copyright sito de Erkenci Quay. Fue una especie de cena de despedida, ya que la serie estaba llegando a su fin. La mayoría del equipo de la serie estuvo presente, incluyendo a Demet y Can. Al principio, todo parecía normal, una celebración superíndice 3N amistosa entre compau más menos eros de trabajo. Pero según algunos testigos, la atmu superíndice 3 esfera empezó superíndice 3 a tensarse a medida que avanzaba la noche. Se dice que Can Yaman, que en ese momento estaba viviendo un momento de gran popularidad, empezó superíndice 3 a comportarse de una manera un tanto arrogante y egoku copyright ntrika. Se centró superíndice 3 en hablar de su mismo, de sus futuros proyectos, y de lo mucho que su carrera estaba despegando. Aparentemente no prestó superíndice 3 mucha atención superíndice 3N a Demet, ni al resto de sus compau más menos eros. Este comportamiento, según los rumores, no le sentó superíndice 3 nada bien a Demet. Ella, que siempre se ha caracterizado por ser una persona humilde y cercana, se sintió superíndice 3 ofendida y decepcionada por la actitud de Can. Se dice que intentó superíndice 3 reconducir la conversación superíndice 3N, preguntándole sobre sus planes, interesándose por su opinión superíndice 3N. Pero Can, al parecer, no mostró superíndice 3 ningún interu copyright en escucharla.
La tensión superíndice 3n entre ellos se hizo cada vez más evidente, hasta que, según algunos relatos, estalló superíndice 3 una fuerte discusión superíndice 3n. No se sabe exactamente qué copyright se dijeron, pero se rumorea que Demet le reprochó superíndice 3 a Khan su actitud de Goku copyright trica y su falta de humildad. Khan por su parte se defendió superíndice 3, argumentando que U con diéresis copyright él simplemente estaba siendo honesto sobre su U con diéresis copyright cito. La discusión superíndice 3n, siempre según los rumores, terminó superíndice 3 de forma abrupta. Demet, visiblemente molesta, se levantó superíndice 3 de la mesa y se marchó superíndice 3 de la cena. Khan por su parte se quedó superíndice 3 en el restaurante intentando minimizar lo sucedido. Esta versión superíndice 3n de los hechos, la de la cena como detonante de la ruptura, es la más extendida y la que más ha resonado en los medios de comunicación superíndice 3n. Sin embargo, hay otras versiones, que apuntan a diferentes motivos para la ruptura. Otra teoría es que la ruptura entre Demet y Khan fue causada por la presión superíndice 3n mediática. La constante atención superíndice 3n de los paparazzi, los rumores sobre su relación superíndice 3n, y la expectación superíndice 3n de los fans, habrán ejercido una gran presión superíndice 3n sobre ambos, dificultando su relación superíndice 3n. Además que tener en cuenta que ambos estaban en un momento clave de sus carreras. Can Yaman estaba a punto de dar el salto internacional, mientras que Demet Özdemir estaba consolidando su posición superíndice 3n como una de las actrices populares de Turquía. Sus agendas estaban cada vez más llenas, y tenían poco tiempo para dedicarse el uno al otro. Otra versión superíndice 3n apunta a diferencias irreconciliables en sus personalidades y en sus objetivos de vida. Se dice que Can Yaman era más ambicioso y extrovertido, mientras que Demet Özdemir era más reservada y familiar. Estas diferencias con el tiempo habrán terminado por distanciarlos. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que Demet Özdemir y Can Yaman nunca volvieron a ser los mismos después copyright de esa famosa cena. Su relación superíndice 3n se enfrió superíndice 3, y aunque siguieron trabajando juntos en algunos proyectos puntuales, la química que había entre ellos desapareció superíndice 3. Y aquí es donde la historia se complica aún más. Porque después copyright de la ruptura, ambos siguieron caminos separados, y sus vidas amorosas tomaron rumbos diferentes. Can Yaman se mudó superíndice 3 a Italia, donde continuó superíndice 3 desarrollando su carrera como actor. Tuvo varias relaciones sentimentales, algunas más públicas que otras. Incluso estuvo comprometido con la periodista italiana Diletta Leotta, aunque finalmente la relación superíndice 3n terminó superíndice 3 de forma abrupta. Demet Özdemir por su parte se quedó superíndice 3 en Turquía, donde siguió superíndice 3 cosechando con diéresis copyright citos en la televisión superíndice 3n. También copyright n tuvo varias relaciones sentimentales, hasta que finalmente encontró superíndice 3 el amor en brazos del cantante Oyuzhan Koupárrafo. Se casaron en una ceremonia espectacular, rodeados de amigos y familiares. Sin embargo, para sorpresa de muchos, su matrimonio duró superíndice 3 poco de una o más menos o. Y aquí es donde llegamos al punto reciente de esta historia. Tras su divorcio de Oyuzhan Koupárrafo, los rumores sobre una posible reconciliación superíndice 3n entre Demet Özdemir y Can Yaman volvieron a surgir. Algunos fans, ilusionados, empezaron a especular con la posibilidad de que ambos volvieran a estar juntos. Estos rumores se intensificaron aún más cuando Demet y Can coincidieron en un evento público. Aunque no se les vio interactuar directamente, el hecho de que ambos estuvieran en el mismo lugar, y al mismo tiempo fue suficiente para alimentar las esperanzas de sus seguidores. Sin embargo, hasta el momento, no hay ninguna confirmación superíndice 3n oficial de que Demet y Can hayan retomado su relación superíndice 3n. Ambos han negado los rumores, asegurando que solo son buenos amigos. Pero como dice el dicho, donde hubo fuego cenizas quedan. Y la química que había entre Demet y Can era tan intensa, que es difícil creer que haya desaparecido por completo. Por supuesto, todo esto son solo especulaciones. La verdad es que nadie sabe con certeza lo que realmente pasó superíndice 3 entre Demet Özdemir y Can Yaman. Solo ellos dos conocen la verdadera historia de su relación superíndice 3n.
Pero lo que es cierto es que su historia ha cautivado a miles de fans en todo el mundo, y que seguirá generando expectación superíndice 3N y debate durante mucho tiempo. Y ahora, para darle un poco de sustancia a todo esto, vamos a analizar algunas declaraciones que tanto Demet como Can han hecho a lo largo de los aún más menos o sobre su relación superíndice 3N. Estas declaraciones, aunque a veces ambiguas y contradictorias, pueden darnos algunas pistas sobre lo que realmente sentúan el uno por el otro. Demet Özdemir, en varias entrevistas, ha hablado de Can Yaman como un gran compau más menos héroe de trabajo y un buen amigo. Siempre ha destacado su profesionalidad y su talento, y ha reconocido que la química que tenían en pantalla era algo especial. Sin embargo, nunca ha confirmado ni desmentido los rumores sobre un romance entre ellos. Siempre ha mantenido una postura neutral, dejando que la gente saque sus propias conclusiones. En una ocasión superíndice 3N, le preguntaron directamente si había existido algo muy de ese que amistad entre ella y Can. Demet respondió superíndice 3, Can es un gran amigo y un excelente compau más menos héroe de trabajo. Disfruto copyright mucho trabajando con con diéresis copyright L en Erkenci Kwai. La química que teníamos en pantalla era muy fuerte, y eso se tradujo en el con diéresis copyright cito de la serie. Pero fuera del set, nuestra relación superíndice 3N siempre ha sido profesional. Por su parte, Can Yaman también copyright N ha sido bastante evasivo a la hora de hablar de su relación superíndice 3N con Demet Özdemir. En algunas entrevistas ha reconocido que se sentía atraído por ella, pero ha insistido en que nunca llegaron a tener una relación superíndice 3N formal. En otras ocasiones ha negado rotundamente los rumores de romance, asegurando que solo eran buenos amigos. En una entrevista concedida a una revista italiana, Can Yaman dijo: Demet es una mujer muy hermosa y talentosa. Disfruto copyright mucho trabajando con ella en Erkenci Kwai. Había una gran química entre nosotros, tanto dentro como fuera del set. Pero nuestra relación superíndice 3N siempre fue profesional. Nunca llegamos a tener una relación superíndice 3N amorosa. Sin embargo, en otra entrevista, Can Yaman dejó superíndice 3 entrever que su ha existido algo muy, ese que amistad entre con diéresis copyright L y Demet. Le preguntaron si alguna vez se había enamorado de una compau más menos era de trabajo. Can respondió superíndice 3, me ha pasado. Es normal que te sientas atraído por alguien con quien pasas mucho tiempo y con quien tienes una gran química. Pero no siempre es fácil convertir esa atracción superíndice 3N en una relación superíndice 3N real. Estas declaraciones contradictorias de Demet y Can no hacen mucho de ese que aún más menos adir misterio a su relación superíndice 3N. No sabemos si realmente llegaron a estar juntos, o si solo fueron buenos amigos. Lo que sabemos es que su historia ha cautivado a millones de fans en todo el mundo, y que seguirá generando expectación superíndice 3N durante mucho tiempo. Y para terminar de analizar esta historia, vamos a echar un vistazo a las reacciones de los fans. Los fans de Demet Özdemir y Can Yaman se dividen en dos bandos, los que creen que la pareja deberá volver a estar junta, y los que piensan que es mejor que sigan caminos separados. Los fans que más menos han con una reconciliación superíndice 3N entre Demet y Can se basan en la química que había entre ellos en Erkenci Kwai. Creen que la pareja estaba destinada a estar junta, y que su ruptura fue un error. Estos fans siguen de cerca cada movimiento de Demet y Can, buscándose más menos sales de una posible reconciliación superíndice 3N. Por otro lado, los fans que creen que Demet y Can deberán seguir caminos separados argumentan que ambos han cambiado mucho desde que trabajaron juntos en Erkenci Kwai. Creen que ya no son compatibles y que una reconciliación superíndice 3N será un error. Estos fans prefieren ver a Demet y Can felices aunque sea por separado. En definitiva, la relación superíndice 3N entre Demet Özdemir y Can Yaman sigue siendo un misterio. No sabemos si realmente llegaron a estar juntos, o si solo fueron buenos amigos. Lo que sabemos es que su historia ha cautivado a millones de fans en todo el mundo, y que seguirá generando expectación superíndice 3N y debate durante mucho tiempo. La famosa cena con sus secretos y misterios, es solo una pieza muy de este intrincado puzzle. Y bueno, llegamos al final de este video. Espero que hayan disfrutado de este análisis en profundidad sobre la relación superíndice 3N entre Demet Özdemir y Can Yaman. Hemos hablado de la famosa cena, de los rumores de romance, de las declaraciones de ambos, y de las reacciones de los fans.
Hemos intentado desentrar más menos la verdad de True S de esta historia, aunque sabemos que la verdad completa solo la conocen Demet y Can. En resumen, hemos visto que la relación superíndice 3n entre Demet y Can es compleja y llena de matices. La cena pudo haber sido un punto de inflexión superíndice 3n, pero no necesariamente la causa única de su distanciamiento. La presión superíndice 3n medio urtica sus diferentes caminos profesionales y personales, y quizás simplemente el final natural de una etapa, pudieron haber contribuido a su separación superíndice 3n. A pesar de los rumores de reconciliación superíndice 3n, no hay confirmación superíndice 3n oficial de que hayan vuelto a estar juntos, aunque la esperanza de muchos fans sigue viva. Quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta el final de este video. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Me encantaría saber qué copyright opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Demet y Can deberán volver a estar juntos? ¿O piensan que es mejor que sigan caminos separados? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Antes de despedirme quiero recordarles que si les ha gustado este video por favor, denle un like, compártanlo con sus amigos y familiares y suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido como este. No olviden activar la campanita para no perderse ninguna de mis actualizaciones. Muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el superíndice 3 y recuerden, la verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano.